Entonces, el dossier de Netgear, básicamente somos una empresa que este junio pasado cumplimos ya 21 años. Entonces, pues ya son 21 años de ir capturando mucha experiencia con diferentes proyectos, diferentes clientes. Igualmente también tenemos muchas relaciones hacia arriba con nuestros fabricantes y hoy tenemos el placer de que nos acompañe la gente de Dynatrace. Entonces, también ellos están, se trata de formar estos nuevos ecosistemas, ¿no? Donde no solamente se ve una empresa que revende, sino nosotros para nosotros ellos son un aliado estratégico, particularmente para esta audiencia muy en específico. Hay veces que tenemos otras alianzas para otras audiencias. Juan Carlos, ¿va bien el tema de audio? Todo perfecto. ¿Todo bien? Todo ¿Se escucha bien? No sé si nos bien. pueden confirmar quién está de forma remota, que se esté escuchando bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno. Y es una empresa 100% mexicana. Tenemos cobertura por la parte de servicios, podemos dar cobertura prácticamente a cualquier parte del mundo. Hoy en día tenemos un poco de presencia fuera de territorio nacional, pero el gran grueso pues, es afortunadamente nuestro país que nos da para mucho, ¿no? Atendemos múltiples segmentos de industria. Históricamente, platicamos hace unos minutos, empezamos en sector gobierno y bueno, hemos ido abarcando diferentes industrias porque también depende de la solución, ¿no? Y sumamos hoy en día la colaboración de tanto de recursos internos como de algunos recursos externos, donde lo que hacemos es hacemos células de trabajo y bueno, gracias a esto es por lo que tenemos también esta cobertura. ¿Cuál es nuestra promesa de valor? Nuestra promesa de valor se enfoca principalmente en atender a las diferentes áreas del negocio. Entonces, atender desde el nivel estratégico. ¿Para qué? Para tener una propuesta que sea valor a nivel de estrategia, que sea una operación relevante. En Nigeria que ha evolucionado, que anteriormente éramos apasionados de la tecnología. Lo seguimos siendo, pero hoy en día nuestro máximo gol es poder alinear las soluciones de TI de nuestros clientes que estén alineados al negocio, al outcome del negocio y que podamos nosotros primero entender cuál es ese outcome. Hay veces que los mismos nombres de las empresas nos dicen cuál es su outcome, pero eso es algo en lo que nos gusta invertir tiempo, en conocer a las empresas, saber cuáles son sus metas corporativas, empresariales, sus mediciones y poder alinear eso. Entonces, esa es básicamente nuestra promesa de valor a nivel estratégico. Y por supuesto, cubrir a nivel táctico áreas gerenciales medias, también buscar y cubrir los objetivos de esta operación y por supuesto, a nivel operativo, pues decimos nosotros, reducir el drama. ¿Por qué? Pues básicamente es donde están las after hours, ¿no? Las horas de trabajo extra, las horas silla, la parte que es más operativa, más repetitiva. Entonces nosotros buscamos que la estrategia de una solución sea atendiendo las tres capas estratégicas dentro de sus empresas. ¿Y cuál es nuestra oferta de valor? Básicamente, ¿qué integramos y qué vendemos y a qué nos dedicamos? Tenemos 4 grandes pilares. El primer pilar, porque es donde tenemos la mayoría de los años desde que iniciamos, es proveyendo soluciones de infraestructura, telecom y todo lo que es business continuity. Tenemos una gama también de soluciones de ciberseguridad. Por aquí me preguntaban llegando si se va a tratar de ciberseguridad. Esta ocasión no. Esta ocasión estamos viendo otro de las soluciones que son punta de lanza para nosotros. Tecnologías exponenciales aplicadas, que básicamente son aquellas tecnologías que están ayudando a explotar todas las capacidades tecnológicas hacia todo este aplicativo tecnológico. Y finalmente, soluciones de nueva generación. Esto lo tenemos alineado al catálogo que propone Gartner, donde dependiendo en qué capa de operación esté cada uno de nuestros clientes, es decir, si es un cliente que está en una etapa de RON, tenemos el catálogo específicamente para RON. Si están en etapa de Grow o de transformación, es donde ya hacemos integración, por ejemplo, de servicios administrados, de entregar soluciones en un formato como servicio.
¿Y por qué menciono esto? Porque no todos los clientes están forzosamente contratando modelos de servicio, ¿no? Por aquí ustedes en su asociación también tienen clientes ¿Qué vas a decir o qué va a ser el siguiente? Y en ellos hay muchos clientes que siguen requiriendo soluciones de forma individual por componentes discretos, ¿no? En la parte exponencial, pues básicamente son todas aquellas tecnologías nuevas que son habilitadores para toda la tecnología que esté empezando a integrar Machine Learning, inteligencia artificial, IoT, blockchain, toda esta serie de tecnologías que son las que permiten que los crecimientos sean de forma exponencial. Y para la capa de Evolve es básicamente la sesión de hoy. Es nuestro producto estrella hoy en día, que es DevOps, es Digital Business Orchestration Services, el cual básicamente es nuestra propuesta de valor, no solamente el día de hoy, sino es la solución que nosotros tenemos en un formato de servicio, que es nuestra punta de lanza. A nivel de infraestructura, telecom y continuidad, ya tenemos también ese catálogo convertido en formato de as a service. Por lo tanto, tenemos una gama y también los fabricantes con los que tenemos esas alianzas, también tenemos que concretar tanto proveer infraestructura como poder ofrecerlo en un formato como servicio. Inclusive también a los aplicativos de negocio. Creo que eso ya es mucho más utilizado porque hoy en día ya la colaboración, si platicamos con esos proveedores de colaboración hoy en día, hace poquitos años, pensar en colaboración y todo esto que hace hoy en día estos aplicativos como Zoom, Teams, Google Meet, etcétera, etcétera, antes era un sueño, ¿no? En un muy corto plazo se convirtieron en operaciones como servicio. Y finalmente, para el tema de ciberseguridad, también tenemos un catálogo muy sólido con alianzas muy importantes. No es el motivo de esta, pero es otro de nuestros pilares con los que nosotros integramos. Y las tecnologías exponenciales, donde básicamente también aquí empezamos a trabajar ya con tecnologías, particularmente como Dynatrace, que nos permiten muchos temas de automatización, muchos temas de interconexión de diferentes sistemas, homologación de procesos, homologación de servicios. Entonces, todo esto básicamente ya se está robotizando y se está dando mucha inteligencia. Y finalmente, en la punta, de nuevo, platicando a través de DevOps, tenemos este es un producto propio. Y aquí estamos apuntando cuál es nuestro roadmap en el cual pensamos estar en el muy corto plazo, que esto depende también de los requerimientos, es poder tener una oferta de Data Driven Decisions, también ofrecida en un formato as a service. ¿Cuál es nuestra promesa y cuál es nuestro diferenciador? Nuestro diferenciador es que hicimos una metodología en la cual se denomina Move, en la cual básicamente lo que buscamos es que para atender una necesidad, primero tenemos que tener un planteamiento claro. Segundo, alinear los recursos. Y tercero, tener un esquema en el cual esto se convierta en una solución iterativa para que esa iteración retroalimente el mismo servicio y es el modelo en que nosotros vemos cómo se tienen que ofrecer los servicios. En esto va a ahondar bastante Rogelio, entonces creo que como introducción es suficiente. Y tenemos un centro operativo de inteligencia y operación de servicios que le llamamos CIOS. No es una coincidencia, bueno, quisiéramos que todos los CIOs nos contraten CIOs. Básicamente es un componente que usamos de forma transversal para poder dar los diferentes componentes de servicio, porque hoy en día ya tenemos nosotros ese convencimiento que sin importar la disciplina de la solución en la que estamos ofertando, tiene que contar con estos componentes y lo que logramos fue hacerlo de forma modular. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes cuentan ya con alguna de estas partes. Lo hacemos agnóstico. Para esto nosotros tenemos un catálogo de ciertas marcas y ciertos proveedores que son los que forzosamente tengamos que operar, ¿no? Nosotros somos muy agnósticos a que podamos integrar esas tecnologías que ustedes ya consumen. Y finalmente estos son servicios, es básicamente mesa de ayuda, NOC, SOC, Field Support y básicamente esta es la estrategia que nosotros tenemos para poder atender de forma transversal la oferta de servicio.
Y esto lo logramos también porque tenemos ya generado y queremos que crezca un ecosistema de nueva generación, donde lo que estamos buscando mucho es incentivar el emprendimiento mexicano. Queremos impulsar empresas mexicanas, gente que necesita una mayor plataforma, y también a nosotros nos permite tener más cobertura de diferentes especialidades. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy talentosa que posiblemente no tiene la infraestructura para vender, para facturar, y que esa parte o se les complica o no se les da o no les interesa, ¿no? Y por otro lado tenemos clientes que demandan soluciones muy verticales con gente muy especialista. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es juntar los diferentes componentes, y esto opera mucho en formato como de colaboración, y sobre todo que buscamos esto que sea incentivar lo que es el emprendimiento mexicano, y por eso es la serie de empresas que ven ahí del lado izquierdo, y algunas otras son parte de nuestras alianzas con las que nosotros proveemos estos servicios. Y esto lo tenemos muy alineado y estamos en un constante aprendizaje para poder alinearlo con las tendencias más nuevas en cuanto a negocios, a business intelligence, a todo esto que está sucediendo en el día a día. Entonces, todas estas metodologías ya prácticamente se han movido hacia modelos ágiles. Entonces, lo que nosotros buscamos mucho es que nuestra oferta de servicios sea un modelo ágil, y la palabra ágil me parece que se autoexplica, pero básicamente lo que buscamos es tener esta flexibilidad y esta agilidad para poder movernos en el ritmo que cada cliente y cada proyecto lo requiere. Entonces, hasta aquí, no sé si quien está principalmente presencialmente, alguien que esté de forma remota, si tuvieran algún comentario, alguna pregunta. Si no, a partir de aquí yo le paso la batuta a Rogelio. Y si aquí seguimos siendo como el rudo y el técnico, entonces ahí viene Roger, que es el rudo, él sí se va a meter a fondo a los catorrazos. Y bueno, nada más para que conozcan aquí a nuestro equipo, está Eduardo, que es quien organizó todo y es nuestro coordinador de mercadotecnia. Por ahí está Carlos Junco, que es mi socio y director de ingeniería dentro de Netger, y Manuel Domínguez, que nos apoya desde la parte comercial. Y por supuesto, Rogelio Marín, que es nuestro Chief Innovation Officer, ¿no? Que básicamente es el creador de lo que ahora les va a presentar. Y bueno, creo que ahora sí, Roger. Muchas gracias. Todo tuyo. Gracias. Adelante, adelante. ¿Se escuchó bien ahí atrás? ¿O no? Sí. ¿Sí? Gracias. Listo, Roger. ¿Listo? Pues buenas noches a todos, mucho gusto. Yo soy Rogelio Marín, como ya me presentó Javier. Algunos de ustedes ya me conocen, me han visto por ahí en diferentes momentos de la vida, en estos 30 y tantos años que llevo metido en esto de las tecnologías de información. Muy buenos amigos de muchos años y varios conocidos en las redes sociales. Y bueno, pues lo que vamos a hablar el día de hoy es de un concepto que se llama orquestación y de este enfoque de orquestar el valor de la transformación digital. Yo puse a propósito estas palabras en naranja porque estoy dividiendo este concepto en esas tres palabras para que vayamos siguiendo la evolución de dónde nace hace aproximadamente 12 años este concepto que hemos venido madurando y dónde está en este momento y un caso de uso particular, un cliente que ya lo tiene, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero que lo vamos a nombrar en lo general. Entonces, vamos a empezar con esta historia que empieza por ahí de los años 80, donde el valor de las empresas se enfocaba principalmente en entregar calidad a sus clientes. Calidad en el sentido del ISO 9000, calidad en el tema de los productos, en el tema de las mercancías. Por ahí de los 2000 empiezan las 4 Ps o las 5 Ps, esta parte del precio, plaza, promoción, producto. Por ahí hablan de una quinta P que es el propósito, ya más hacia los años 2012, 2015. Y ahí es donde se enfocaban las empresas en tratar de empujar el cómo generarle valor al cliente y obviamente el valor interno que era la rentabilidad de la venta. Y ya hacia los 2020, que después de todo esto que hemos estado viviendo, 2019, 2020, es cómo llegar a satisfacer la expectativa del cliente.
y ya el cliente ya no mencionado solamente como el individuo que nos compra, sino en las diferentes audiencias internas y externas, transformando estos lenguajes de el cliente interno y el cliente externo, donde ya no sabemos en dónde se pierde esta división entre qué le tengo que entregar a la organización y qué le tengo que entregar al negocio y qué es lo que tenemos que entregar en el mercado. Entonces, se empieza a hacer algo tan complejo que tenemos que entenderlo de otra manera. Entonces, el valor se percibía de esta manera o se genera de esta manera. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, en los años 80 hablábamos de que el valor se generaba a través de una oferta de valor que definía la estrategia. El negocio de alguna manera se estructuraba, no necesariamente alineado a esa oferta de valor, pero el cliente se mantenía estático y con eso se generaba un valor percibido. Entonces la oferta de valor estaba prácticamente diseñada para satisfacer las necesidades de este cliente que estaba estático y ahí pues no teníamos tanto problema. Las TI se enfocaban a tener disponibilidad de los servicios, cumplir los estándares y entregar los indicadores de desempeño que muchos usamos hoy a la fecha. Hacia los años 90, bueno, hacia los años 2000, perdón, pasando ya los 90, entramos en esta dinámica de la oferta de valor de las 5 Ps, donde el negocio sigue generando una oferta de valor, sigue de alguna manera desalineada esa oferta de valor internamente, pero el usuario se empieza a mover. Empieza a generar una dinámica donde ya no se conforma con lo que tiene y empieza a buscar otras cosas. No necesariamente calidad, no necesariamente precio, empieza a buscar otras cuestiones que lo satisfacen más. Y entonces aquí es donde empezamos a entender que el negocio se tiene que mover de una manera más dinámica para entregar el valor percibido o generar el valor percibido en este consumidor para que entonces nos pueda seguir comprando. Y entonces las áreas de tecnología se tienen que mover eficientemente, operativamente, cumplir estándares y niveles de servicio, obviamente todo lo de acá, generar ahorros, mejores prácticas y hacer cumplimientos de gobernabilidad. Pero esta dinámica del cliente nos está ganando, siempre está delante de nosotros. Hacia los años 2020, 2019, 2020, lo que empezamos a ver es esta parte de la transformación digital. En este momento es cuando se empieza a hablar de qué tenemos que hacer y cómo las tecnologías de información nos tienen que ayudar para habilitar que nosotros tengamos que acercarnos o darle un mayor valor, una mayor percepción de valor al cliente para poderlo retener, para que siga comprando y tener esa dinámica o esa agilidad para movernos a la par que se mueve el cliente o la audiencia en este caso. En ese momento, el área de TI se debe de convertir en un área operativa efectiva, donde la innovación, la agilidad y la omnipresencia es lo que hace el gran diferenciador. En este punto, cambiamos de ser un habilitador de tecnología a un facilitador de valor, ¿sale? Entonces, esto es lo que la transformación digital nos está, o nos hizo mover, o por lo cual nos hicimos mover. Yo quisiera que en esta lámina de transformación digital me pudieran decir qué encuentran de diferente. Aquí es donde se determina qué es la esencia de la transformación digital. ¿Alguien me puede decir qué es lo que encuentra diferente? Dijimos que había 3 capas, ¿no? La oferta de valor, el negocio y el usuario. Y obviamente nosotros aquí abajo, ¿no? ¿Qué ven en qué capa es la que está diferente? La hiperpersonalización. La hiperpersonalización es una expectativa del mercado, pero de estas 3 capas, la oferta de valor, el negocio y el cliente, ¿cuál ven diferente una de otra? La oferta de valor y el negocio están más alineados. Exactamente, exactamente. La diferencia en el negocio, la diferencia en el negocio es que la oferta de valor debe de ser tan dinámica como se mueve el cliente, pero de nada me sirve si yo me muevo, si no alineo a la organización a la oferta de valor. Esto lo que nos determina es un cambio de cultura. Por eso cuando hablan de la transformación digital y todo el mundo dice que la transformación digital no es tecnología, sino es cultura, tiene que ver con esto. Si yo no alineo las áreas internas o no alineo las estrategias o las iniciativas de la organización hacia la oferta de valor, por más que yo pueda hacer que mi oferta de valor trate de alcanzar al usuario, a la audiencia, nunca va a tener la recepción o la percepción del valor recibido que yo quisiera que tuviera. Entonces, por eso la transformación digital y en todas las conferencias, en todos los libros que van a ver y en todos los podcasts, dicen, ¿qué es la transformación digital? Es un cambio de cultura. Cultura, cultura, cultura.
Y nosotros, como área tecnológica, somos habilitadores de la exponenciación de la oferta de valor, ¿sale? De tal manera que como proceso, lo que era en su momento la cadena de valor, como la conocíamos de Michael Porter, lo que nos enseñaron hace 20, 25 años en la escuela, y donde nosotros éramos un área de soporte nada más, por ahí que nos venía como el mal necesario, como el que nada más trae los fierros al servicio, ahora nos convertimos en un ecosistema de valor donde hay tal nivel de complejidad para entregar el valor que se espera o que requiere la audiencia, y ahora sí la tecnología empieza a tener un sentido, y por eso la rápida o la aceleración del uso de las tecnologías exponenciales como el machine learning, como los RPAs y todas estas cosas que ya había hace 15, 20 años. ¿Por qué las estamos usando? Porque este nivel de complejidad no lo podemos administrar con ningún factor humano. O sea, no hay humanger que aguante esto, ¿no? Entonces, el área de tecnología ahora sí se convierte en un área estratégica. Ya lo queríamos venir siendo, ya necesitábamos una silla en el consejo, ya queríamos empezar a tomar decisiones o iniciativas, pero por alguna razón alguien no nos dejaba o no podíamos, y hasta que vino esto de la pandemia dijeron, adelante, hagan todo eso que nos habían ofrecido, pero háganlo para mañana porque ya no hay tiempo. Y entonces ahora sí, ya nos dieron nuestra silla y ahora viene el reto de cómo mantener esa silla, ¿sí? Ese es el gran reto que tenemos en este momento. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Ya nos pusieron ahí, ahora que a ver quién nos baja. Y ese es el reto que tenemos. ¿Cómo estamos viendo la evolución de las áreas operativas de TI alineadas a la transformación digital? Empezamos en los 60 con la operación 1.0, por llamarle de alguna manera, donde estábamos enfocados a la disponibilidad. En los 2000, muy early 2000, tuvimos la parte de ITIL, que era la parte de servicios gestionados, o la parte de mejores prácticas. Hacia los años 2010, por ahí del 2012, 2013, empezamos a ver algo que se conocía como los servicios elásticos, los Elastic Managed Service. Aquí en México prácticamente nunca se conocieron. Los grandes proveedores de servicios como Kio, como Telmex, como Mexis, como todos esos que llegamos a conocer, estaban muy enfocados a mantener esta estructura. ¿Por qué? Porque es una estructura de control que nos permite tratar a todos por igual y eficientar los costos. Pero la triste realidad o la realidad es que ya se necesitaba un servicio, se necesitan servicios que sean más versátiles, que se adapten más rápido a nosotros. Entonces, esta parte de los servicios elásticos, nosotros la empezamos a trabajar desde el 2012, y ahorita les voy a platicar la evolución, y le llamamos servicios orquestados. Ahorita les voy a decir por qué orquestados. No es la orquestación típica que habla VMware o que habla IBM de la infraestructura, de los firewalls. Esto tiene que ver con la orquestación estratégica del negocio. Entonces, este enfoque de servicios tiene que ver primero con entender al negocio y después cómo bajamos a implementar con la tecnología, ¿sale? ¿Hacia dónde vamos? Hacia una operación autónoma, lo que se conoce como no operations, que seguramente en algunos foros los han escuchado, y a donde terminaremos por ahí del 2030 y algo 40, es en los servicios cognitivos, donde ya la inteligencia artificial pueda tomar decisiones sin necesidad de que se le definan comportamientos, sino lo va a hacer en función de los beneficios que espera el negocio porque está analizando la data del negocio. Entonces, esto ya se está probando, ya se está trabajando, todavía tarda un rato, pero para allá va, ¿ok? Entonces, estamos en este momento de transición donde el 70% de la infraestructura y la operación en México están aquí, y nosotros deberíamos estar pensando en trabajar acá. Hay un gap que tenemos que llenar y que nadie lo está llenando, ¿sale? Bueno, cuando me refería a la orquestación, me refería a este tema. Esta persona es un mexicano que se llama Alejandro Ruelas Gossi, que en 2009 lanza un artículo en el Harvard Business Review que habla de la orquestación estratégica. Cuando habla de la orquestación estratégica dice, todos los negocios empiezan a transformarse de ser una cadena de valor que ya está obsoleta a ser un ecosistema de nodos interactivos. Este sistema de nodos interactivos no es otra cosa más lo que estamos viviendo hoy. Tenemos servicios en la nube, tenemos servicios de terceros, tenemos servicios on-premise, tenemos data aquí, tenemos data allá. El usuario tiene, o el consumidor o la audiencia tiene múltiples canales para recibir la información que le queremos ofrecer y por lo tanto debemos estar al pendiente de todos esos medios y de todos esos elementos al mismo tiempo. Ya la parte secuencial se terminó y aún muchos lo seguimos haciendo. Entonces él habla desde el 2009 que esta parte de orquestación es de lo que era la web 1.0, era de un punto a otro, a la web 2.0 de múltiples puntos a un solo punto. Y él define esta orquestación
como la capacidad de orquestar la complejidad para entregar lo que estamos entregando de una manera simple. Y este es nuestro estandarte más relevante. Y bajo este concepto, bajo este diseño, es que armamos este servicio. Estos son los principios, así como los métodos ágiles o Scrum tienen sus principios de agilidad. Este enfoque también tiene sus principios. Privilegiamos el alto valor versus el bajo costo. El low cost es lo que nos tiene en una guerra permanente de ver quién es más barato, más barato, más barato, sacrificando inclusive funcionalidades y capacidades. Orquestación de nodos versus la gestión de eslabones, la cadena de valor que se sigue usando y se seguirá usando, pero ya viene de una historia obsoleta de la manufactura y de esta parte automotriz que ya no podemos seguir manteniendo. Empaquetar el conocimiento versus desarrollar capacidades o capacitación. Empaquetar el conocimiento es parte del enfoque que vamos a ver ahorita. Historias que emocionan versus acciones que satisfagan. Si el usuario o la audiencia no se emociona con lo que estamos entregando, difícilmente van a permanecer con nosotros. Si yo no les hago algo que los haga mantenerse sentados más allá de la cena, pues lo que van a hacer es voltearse a cenar o ver el teléfono porque lo que estoy haciendo no les importa. Entonces, tengo que hacer algo que mantenga la atención de la audiencia en lo que estoy queriendo decirles. Todo esto tiene que ver con temas de la innovación y lamentablemente lo que está sucediendo es que todo mundo cuando habla de innovación cree que es digitalizar las cosas y darles un plus o ponerles algo adicional o lo que es equivalente a hacer un poquito más con menos, ¿no? Y entonces eso no es innovación. La innovación al final del día tiene que surgir de las mismas necesidades del mercado y hay dos tipos de innovación, lo que es la disruptiva y lo que es la incremental. Típicamente en Latinoamérica se hace innovación incremental. A la gente, a las empresas no les gusta la innovación disruptiva. Sin embargo, la pandemia lo que hizo fue detonar eso y abrir espacios para innovación disruptiva como pruebas de concepto para que el negocio mejore. Y ahí vemos hubs de innovación en Monterrey, hubs de innovación en Guanajuato, hubs de innovación en Mérida, que están construyendo justamente eso. Ahora, nosotros, y cuando Javier hizo la mención que nuestra propuesta de valor o nuestra promesa de valor está en 3 capas, es precisamente esto. Nosotros, cada iniciativa y este servicio en particular, no sería un servicio efectivo o no sería atractivo si no estuviéramos resolviendo las expectativas de las 3 capas al mismo tiempo. Nuestro servicio, si no ofrece beneficios a las 3 capas, a la estratégica, a la táctica y a la operativa, nuestro servicio no funciona porque se vuelve a quedar en el silo, se vuelve a quedar solamente en algunos, en los que están tomando las decisiones, pero no estamos ayudando a los que están ejecutando la operación o a los que están sirviendo de amortiguador para cumplir los SLAs o los KPIs, ¿no? Porque así es como vivimos. Entonces, en el modelo, el ASIS es de una gestión estratégica en entornos conocidos, donde el empuje de la transformación cultural nos la da el mercado hacia un ecosistema de valor en entornos inciertos. Este es el modelo al que tenemos que transicionar. La gestión táctica va de los procesos y servicios lineales, la cadena de valor, hacia una transformación digital basada en tecnología, donde lo que tenemos es la orquestación táctica de nodos e interacciones colaborativas no lineales. O sea, esto es complejidad total, teoría de la complejidad, ¿sale? Y por último, en la capa operativa, tenemos una gestión basada en silos o en dominios tecnológicos, procesos y servicios verticalizados, donde la transformación operativa la habilita la gente y los procesos. Esto es bien importante. Nosotros creemos que la tecnología va a automatizar lo suficiente como para que la gente y los procesos ya funcionen y se puedan dedicar a otra cosa. Lamentablemente no es así. Hay un proceso de madurez que se requiere habilitar siempre y cuando la empresa esté dispuesta a hacerlo. Si no está dispuesta a hacerlo y seguimos en una cultura donde el director, el dueño, sigue considerando que el ser humano es el factor o que la empresa existe para dar empleos y que mientras más gente tengamos, pues más socialmente responsables somos y más productivos pudiéramos llegar a ser porque tenemos más gente, eso ya no es válido. Y entonces lo que estamos haciendo es llegar a un modelo de orquestación operativa donde lo que estamos orquestando son servicios digitales de negocio. No estamos administrando infraestructura, no estamos administrando proveedores, no estamos administrando proyectos, no estamos administrando ciberseguridad. Estamos orquestando servicios digitales de negocio. Y el negocio se basa en información, ¿sale? Y obviamente resultados. Bueno, con toda esta
información que les acabo de dar, lo que nosotros hicimos hace 12 años fue experimentar un primer concepto que se llamaba orquestación de servicio. Y lo que tratamos de hacer es cómo evidenciar que la tecnología, a través de sus diferentes elementos e indicadores, tenía un impacto directo sobre los resultados del negocio. ¿Cómo evidenciábamos eso? Era así como el nirvana en 2012, que fue cuando empezamos nuestro primer proyecto. Es decir, a mí que me evidencien el valor de TI, porque si le estoy dando lana, y yo nada más veo fierros, y nada más veo un data center que me cuesta un chorro, pero no estoy viendo el valor, dónde me está generando lana, dónde me está dando la rentabilidad. Y entonces esos fueron nuestros primeros retos. La evolución de esto comenzó por ahí del 2004, 2005 con Alpura, donde ellos tenían una transición hacia una mesa de servicios, cuando había una transición de un director de tecnología, y lo que quería el director general en aquel entonces, don Víctor Gavito, que en su momento fue que tuvo su problema con su familia y entró un director adjunto, es, ¿de qué me sirve tener una mesa de servicios? ¿Cuánto me va a dejar a ganar? ¿Cuánto me va a dar? Y entonces teníamos que evidenciar esto a través de indicadores en tiempo real de cómo una mesa de servicio ayudaba a que el usuario o el consumidor comprara más, estuviera más satisfecho, etcétera, etcétera. El segundo reto nos lo propuso Televisa con el tema del monitoreo de las cadenas de servicio de TI. No había en aquellos entonces una herramienta que monitoreara transversalmente los servicios de punta a punta. Siempre era una combinación de monitoreo de infraestructura más monitoreo transaccional, que aquí están con nosotros la gente de Dynatrace, monitoreo de las aplicaciones, los logs, la ciberseguridad con el CIEM. O sea, eran tantos hilos que nadie se ponía de acuerdo y al final del día el negocio siempre padecía. Entonces, cuando había que vender los comerciales y había una falla que porque no se había metido la orden de las horas del comercial, pues nadie sabía, pero todo el mundo era TI y TI no sabía por qué y era un guateque en eso. Entonces, lo que hicimos fue monitorear con lo que había los procesos de punta a punta de la venta de comerciales. Ese fue nuestro primer proyecto. No sabíamos que estábamos orquestando, lo único que hicimos fue unir las fuentes de datos. Luego, Grupo Diltex, que no sé si lo ubican, que es la empresa que hace la ropa interior femenina con ilusión. Perdón, o que genera ilusión. Nos dieron la oportunidad de practicar este modelo para también la habilitación de los estándares de ITIL. Y volvimos a lo mismo. O sea, de nada sirve implementar ITIL si no sabemos qué es lo que espera el negocio de esa implementación. No solamente a nivel de la certificación, sino a nivel del impacto y de la emoción que puede estar generando. Luego pasamos por ahí por el 2010 a través de Microfocus, que nos hizo una invitación a participar en un proyecto de requerimientos con el banco donde hicimos exactamente lo mismo. ¿Para qué quieres automatizar los requerimientos si no sabes qué es el valor que tiene que generarle al negocio? Y entonces partimos de entender el valor que quería el banco, de los requerimientos que quería resolucionar, cuáles eran los pains que tenía en ese momento y hacia dónde quería llegar en el futuro. Después de esto, trabajamos ya un poquito más maduros del proceso con un grupo de alimentos que fabrica harinas y con la Comercial Mexicana en el tema del monitoreo. Ahí ya teníamos más madurez de cómo mapear los procesos de punta a punta en negocio y cómo habilitar un servicio que le diera la información de impacto de la tecnología hacia un proceso específico con resultados de negocio. Cómo vincular los indicadores de Balance Scorecard en una de las rutas de la Comer en su casa, en este caso, y poder identificar cómo los servicios de TI estaban impactando. Y por último, ya más hacia finales del 2010, los 2010, estuvimos con el SAT, participando a través de Microfocus con un proyecto interesante de mapear la automatización de un área de recursos humanos, donde después de haber sido meramente un proyecto de identificar la cadena de valor del proceso, pues a través, y aquí se encuentra con nosotros el señor Oscar Ballesteros, que vivió este proceso con nosotros, pudimos lograr inclusive una automatización para hacer el onboarding de la gente en aquel entonces de manera automática, ¿no? Entonces, con herramientas locales, donde no se requirió mucho dinero y pudimos lograr este avance. Con Cisco Systems hicimos algo similar, donde aprovechamos la transversalidad de las tecnologías para poder orquestar los servicios y que el área de preventa tuviera mejores resultados a través de la automatización del proceso. Y por último, pues a finales del 2019 tuvimos la oportunidad de participar ya con este modelo más maduro con Alsea para lograr un modelo de orquestación de servicios transversalizados donde se integraron prácticamente todos los elementos, tanto tecnológicos como de negocio. Y hoy por hoy, los dos clientes que lograron
estar con nosotros a través de la pandemia y que hoy por hoy están obteniendo mayor valor porque ya habilitaron más tecnología inteligente con elementos de inteligencia artificial y automatización, son Alsea y la comercial. La comercial un poquito más abajo porque su madurez pues todavía, por el hecho de que están muy acostumbrados a tener más las cosas in-house, les gusta tener más el control de los entornos, pues no se tiene tanta evolución o tanta capability, a diferencia de Alsea, que pues es una estructura multidisciplinaria con múltiples servicios, es muy compleja su infraestructura. Entonces, esta es un poquito la evolución. ¿Cuál fue la consolidación de toda esta experiencia? Este es un framework que nos permite tener vinculados todas las áreas de tecnología que hoy modernamente las conocemos, con una capa de inteligencia artificial, tomando la oblea de todos los servicios de TI alineados a un proceso específico estratégico de negocio para identificar cuál es el impacto en tiempo real en un indicador estratégico que puede ser del Balance Scorecard, que puede ser de un área de negocio, que puede ser la parte comercial, la parte de reputación, la parte de logística, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros el valor es vincular y evidenciar cómo aportamos valor desde la tecnología al negocio y cómo transformamos la mentalidad a través de este servicio de pasar de un modelo de silos y de actividades o tareas a un modelo de ecosistemas de servicios digitales y de resultados al negocio. La parte de nuestra misión es prevenir los eventos que impactan la operación, tener los mecanismos para atenderlos con el menor tiempo de impacto y desarrollar acciones que eviten su reincidencia. La inteligencia artificial nos permite no solo ser proactivos, sino eventualmente predictivos en muchas de estas cosas. Y la visión que tenemos es evolucionar nuestro concepto para transformar los servicios administrados a orquestación de servicios de negocios digitales en toda Latinoamérica. Eso es lo que estamos como visión construyendo. Para eso lo que nosotros usamos es esta metodología que también ya les compartió Javier. Esta metodología la fuimos construyendo en base a muchos marcos de referencia tecnológicos, sí, pero también muchos marcos de trabajo de negocio. Y por último, nos soportamos en la teoría de la U del MIT, donde el MIT habla de que para poder transformar cualquier estructura debemos partir de la cabeza hacia el corazón y hacia la mano, que es la definición del pensamiento, la alineación de voluntades y la ejecución a través del buy-in de las personas. Si las personas no tienen esta voluntad de hacer que las cosas sean diferentes, nada funciona. Y volvemos al tema de la cultura. Ya no es la cultura solo empresarial, sino también la cultura personal. Entonces nosotros tenemos un modelo que se llama MOVE, que es modelo orquestado de valor exponencial, que tiene dos grandes etapas. La formulación, que es entender el estado actual de la organización, de las TI, de los procesos, pero también de la gente. Tocar los corazones y las emociones de las personas para alinearlos en su voluntad y en su toma de decisión, participando en la definición de la estrategia. Y luego un plan de acción que nos permite establecer una participación de todos los miembros para tener una ejecución ágil en iteraciones, pero donde todos tengan algo de lo cual se puedan beneficiar y no solamente sea una imposición de un plan estratégico o de un project manager que pueda estarnos diciendo, esta es tu tarea y con la tarea cumplida es suficiente. Ya no puede ser de esa manera. ¿Sale? Adicionalmente a esto, bueno, pues esta es una dinámica, es una forma en la que nosotros hacemos ese ASIS, ese buy-in, donde tenemos la definición de procesos muy práctica, tenemos cómo integramos a la gente a nivel de sus voluntades, tanto a nivel operativo como a nivel ejecutivo y a nivel táctico, cómo hacemos un mapeo de procesos muy ágil y qué es lo que nosotros debemos de tomar en consideración como insights para poder desarrollar ese plan de ejecución. Luego, el engagement o el to be tiene que ver con ese plan de acciones definido en las diferentes capas, en la cultura, en el valor que debemos de generar en la gente, en los procesos y en la tecnología para desarrollar las cosas que tenemos que hacer y poderlas entregar e impactar en los resultados. Luego hay un plan de implementación que es como el que conocemos y luego ejecutamos iterativamente con una metodología que diseñó uno de mis socios que se llama el modelo de gancho. Aquí lo que tratamos de hacer es mantener a las personas siempre enganchadas en el propósito de ese proyecto. Si no es a través de un engagement continuo, que es el famoso modelo que habla las gentes de recursos humanos, que es el marketing del proyecto y por el otro lado la retención del talento, lo que nosotros decimos es que debe haber
un motivo o un propósito permanente para que las personas siempre estén participando. Si no hay participación de las personas, en algún momento las cosas se empiezan a caer y no hay tecnología que la soporte. Con esto tenemos la capa de identificar toda la parte de la formulación, de definir, alinear, qué es lo que vamos a hacer. Ahí, en ese momento empezamos la implementación y para eso necesitamos un concepto que se llama observabilidad. Ya no es el monitoreo, ahora necesitamos observar todos los elementos de ese ecosistema. Y este Big Brother para nosotros es la herramienta de Dynatrace. Nosotros a lo largo de 12 años hicimos una serie de pruebas con varias herramientas y con varias tecnologías, y la que hoy nos ha seguido dando resultados, porque es una herramienta muy práctica, muy ágil, muy eficiente, no necesariamente la más barata, y eso es claro en el mercado, pero es justamente lo que decíamos, low cost contra high value, ¿no? Estamos entregando alto valor siempre y cuando lo sepamos utilizar, lo sepamos alinear y lo sepamos traducir en resultados de negocio. Si no hacemos eso, todas las herramientas son caras. O sea, no hay herramienta económica. La observabilidad la podemos tener a nivel tecnológico con un descubrimiento de tecnologías, que es lo que todo el mundo quisiera saber cuando llega a tomar una nueva dirección de TI, ¿no? Oye, mándenme el inventario de lo que tenemos, por lo menos para saber en qué me estoy parando. Ya acepté, ya dije que sí, pues ya me amolé, pero por lo menos díganme qué tan ahogado está el barco, ¿no? Entonces, el inventario de tecnologías es una capacidad de observabilidad bien importante. La otra es justamente el mapeo de las relaciones entre los nodos, que no está documentado en ningún lado. El área de procesos nunca tiene un procedimiento o el proceso documentado del proceso de negocio. El área de TI no tiene documentado las interacciones o las arquitecturas actualizadas, porque tenemos la que se diseñó en un inicio, pero no la que está corriendo actualmente. Entonces, estas capacidades de descubrir las dependencias entre los nodos y las interacciones nos da esa capacidad que dijimos. Por otro lado, una vez teniendo las tecnologías, las interacciones y los servicios inventariados, tenemos la capacidad de agruparlos de acuerdo a un proceso transversal de negocio. Si lo hacemos solamente por lo que descubren las herramientas, tampoco, no hay poder humano que esté dispuesto a entender esto. Entonces tenemos que agruparlo en base a un mapa de proceso. Y una vez que ya lo tenemos agrupado de acuerdo al proceso de negocio, entonces ahora sí lo podemos empezar a monitorear, a alertar y a definir cuáles son las llamadas o las transacciones clave que impactan a los indicadores estratégicos. No podemos medirlo todo, sí. ¿Deberíamos medirlo todo? No. No todo aporta valor y debemos de ser lo suficientemente inteligentes como humanos para decirle a la inteligencia artificial qué es lo que debe aprender. Si aprende todo, al final del día no nos sirve para nada. Tenemos la capacidad de observar los diferentes nodos externos, la parte móvil, la parte de infraestructura, la parte de microservicios en la nube del sabor que querramos. O sea, la capacidad que tiene esta herramienta, que es, yo le digo que es una APM con esteroides, el Application Performance Management, nos da hoy la capacidad de tener la ingesta de datos de diferentes fuentes de tecnología, de monitoreos de tecnología, y agruparla en una inteligencia artificial que por comportamiento nos puede alertar. Pero de nada sirve que el analista de monitoreo reciba la alerta si no entiende cuál es el impacto de esa variable en el negocio. Porque entonces va a estar alertando, va a escupir alertas, y lo único que va a estar pasando es que va a llamarle al ingeniero especialista para decirle que hay una falla en la base de datos, pero no le puede decir si esa falla en la base de datos le está afectando a la parte del e-commerce, si le está afectando a la parte de la transacción de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay alineación al proceso, las alertas tampoco sirven de nada. Y por último, los tableros de información también deben de representar cuál es el impacto en negocio. Si nada más estamos representando las métricas tecnológicas, volvemos a lo mismo. Tarde que temprano la herramienta se vuelve obsoleta porque lo único que estamos viendo son semáforos de está arriba, está abajo, está saturado o hay muchos errores. Y la traducción de ¿y cómo me pega eso el negocio? No la tiene nadie. Entonces, siempre debemos plantear que cualquier servicio que querramos tercerizar debe llevar ese componente de análisis del impacto al negocio. ¿Sale? Hasta aquí tenemos la observabilidad de TI. Algo que nos dimos cuenta sobre la marcha es que necesitábamos también la observabilidad del resto de los datos que no eran monitoreados.
un dato de cómo se entrega la cerveza en un centro de distribución, pues no es monitoreable por una herramienta de monitoreo tradicional de TI. Tiene que estarse monitoreando desde la trazabilidad del camión, cómo llega la entrega de esa mercancía al service y cómo se está capturando en el ERP para que salga a las tiendas, a la logística de última milla. Entonces ahí entendimos que había que monitorear los datos. Hoy en día, la tecnología que nos permite hacer una extracción de todos los datos, indistintamente la fuente, se llama Robotic Data Automation. Robotic Data Automation es la capacidad de automatizar todos esos programas de integración tipo Python en una plataforma que nos permita hacer la interconexión, tener un solo repositorio y hacer una simulación del comportamiento de los datos. Y con eso yo puedo seleccionar y establecer qué información es la que me sirve, cómo armar, si fuera necesario el ETL, o cómo armar la estructura de base, una base de datos no estructurada, para poder entregar recursos en tiempo real, que es lo que se conoce como Event Driven Architecture. Entonces, si hoy tomamos decisiones por datos y no tenemos todos los datos de todo el ecosistema, seguimos estando miopes, porque ahora TI tiene los datos de TI y ventas tiene los datos de venta, y entonces BI tiene los datos de BI, y entonces ¿quién los une? ¿Sale? Entonces, Robotic Data Automation nos permite hacer esta capacidad de consolidar la información que necesitamos. Otro de los elementos importantes es el Machine Learning o la inteligencia artificial, la capacidad de aprender del comportamiento del dato, ya no del comportamiento de la infraestructura, sino del comportamiento del dato, indistintamente la fuente, si es una fuente de ciberseguridad, si es un tema de riesgo, si es un tema de reputación, si es un tema de disponibilidad en la infraestructura tecnológica, si es un tema de tiempos de respuesta en las aplicaciones. Perdón, a ver, adelante. Ángel Rodríguez. Me agarro de la... ¿Cómo se llama esta herramienta tipo AMP con esteroides? Dynatrace. Dynatrace. No es comercial, pero se llama Dynatrace. Es lo mismo que Big Brother, Big Brother. Es correcto, es correcto. Sí, es Dynatrace la herramienta, ¿vale? Bueno, entonces, la inteligencia artificial es la que nos permite tener la capacidad de establecer un patrón de comportamientos de los datos. Ya no tenemos que hablar del patrón de comportamientos de las alertas o de los eventos, solo de los datos. ¿Sale? Y para poder automatizar todo este servicio, pues tendríamos que crear estos elementos, una plataforma que integrara estos elementos, porque hoy por hoy en el mercado no existe algo que tenga todo. Entonces, lo que nosotros construimos para dar este servicio es lo que se conoce como Digital Business Technology Orchestrator, que no es otra cosa más que una plataforma que hoy reside en la nube, donde tenemos el componente de Robotic Data Automation, tenemos una base de datos estructurada y no estructurada, tenemos la capacidad de aplicar inteligencia artificial para el comportamiento y podemos aplicar reglas de negocio en base a lo que el negocio necesita saber del impacto de esos datos en los resultados del negocio. Y lo que entregamos al final del día, pues es la capacidad de ingestar cualquier data de TI o de OT, que es la parte de manufactura. Podemos integrar datos de negocio de cualquier fuente de datos de procesos de negocio, desde un Excel hasta un RP, un CRM, redes sociales, etcétera, etcétera, que nos da el comportamiento del dato. Lo podemos exponer en tiempo real a través de tableros de indicadores estratégicos, cómo estos datos están afectando en tiempo real un indicador estratégico de negocio. Y por último, cómo podemos lanzar acciones de remediación o acciones de mitigación para que ese evento pueda tener el menor impacto en el negocio. Todo esto colaborando al mismo tiempo. O sea, no es secuencial. Todo esto es en paralelo y tiene que ser en tiempo real. Un nivel de tiempo real humano, no el tiempo real de milisegundos, el tiempo real humano que el negocio permite, 15 minutos, 20 minutos, media hora, un par de horas. Cada negocio tiene su propio nivel de impacto, su propio escenario, ¿vale? Entonces, todo esto lo tenemos soportado por nuestro centro inteligente de operación y servicio, que como ya se dieron cuenta, es una capa multidisciplinaria. Hagan de cuenta que esto es una oblea. Dividimos las verticales en silos, agarramos una oblea y le pegamos un proceso transversal. O sea, no es rocket science, es sentido común. ¿Sí? Lo único que hicimos es decirle al negocio, o sea, déjate pensar en silos y mejor vamos a pensar en el proceso. Y tomemos los elementos que hacen sentido de cada vertical que ya tienes. No desaparezcan las verticales, usémoslas, aprovechemos lo que ya hay. Y con este sentido y con este foco, espero haberles dado un journey, una historia de todo lo que ha pasado para llegar a este momento. Yo lo que estamos buscando y lo que pretendemos es
que realmente este concepto de orquestación se difunda y que empiece a ser un nuevo lenguaje, así como hemos transformado la forma en la que la organización opera a nivel digital y la forma en la que nosotros pensamos, también debemos cambiar la forma en la que TI opera. No queremos descartar ITIL, no queremos descartar nada de lo que ya existe. Tenemos que darle un reuso y un nuevo enfoque nada más. Y para eso estamos buscando 10 retos de negocio de los que ustedes quieran considerar dentro de sus organizaciones para que los podamos orquestar o podamos diseñar una solución de orquestación y esos retos de negocio los vamos a poner a consideración de un comité para que 3 de ellos puedan asistir con nosotros a nuestro DevOps Meeting en las oficinas de Dynatrace en Massachusetts, en Estados Unidos, donde les vamos a decir cómo a través de la orquestación y de X elementos tecnológicos pudieran ustedes resolver ese problema. Y lo van a ver resuelto en vivo, no tal vez con sus datos, pero sí en un ambiente muy similar al que ustedes nos puedan poner como reto. ¿Sale? Esto requiere obviamente un cierto tiempo de inversión de sus recursos, de la información de nosotros, para hacer la evaluación de los retos y eventualmente decirles cómo lo resolveríamos y si están interesados. Si no están interesados en resolverlo, pues eventualmente les podríamos decir cómo, pero pues ya no irían con nosotros a Estados Unidos. Entonces, el chiste de esto ya es como lo dicen toda la gente de innovación. Nuestro problema no es que tengamos ideas para resolver las cosas, es que cuando tenemos que actuar, no actuamos cuando debemos. Entonces, lo que queremos es que nos pongan los retos los que estén dispuestos, los que tengan la voluntad de hacerlo, los analizaremos, pondremos los más importantes o los más interesantes, los más retadores, valga la redundancia, y esos son los que llevaremos a Massachusetts con el equipo de Dynatrace para que vean cómo se resuelve con todos los elementos multidisciplinarios, no solamente con Dynatrace, sino con todo lo que conlleva, ¿no? Sí, aquí están de testigos, aquí está Javier, ¿sí? ¿Sale? Ya le tomaste foto a esa, ¿no? O sea, Sí. para que no se nos olvide Bueno. a ninguno. O sea, no voy a hacer porque nos vaya a olvidar. Y por último, lo que quisiera es pasar a la muestra de cómo se ve esto en vivo, ¿sí? Porque ya en PowerPoint todo jala, ¿no? Ajá. Entonces, Deseamos que era todo de PowerPoint al éxito. Yo lo he visto. Se va a cumplir aquí, Marisela, del PowerPoint al éxito. Exacto, o sea, de PowerPoint a la acción. aquí lo que tengo que ubicar es dónde estamos en la proyección, qué estamos viendo en el Zoom. Nada más me confirman, por favor. Todavía está la presentación. Ok. Entonces, lo que quiero que veamos, a ver si me permite hacer el switch en aquí. Adelante, yo hago mi show en vivo y ustedes platiquen. Para nosotros encantados del reto que todo el desarrollo, poder invitarlos a headquarters de Dynatrace y poder llevar allá una especialización de esta integración. Así es que ojalá se anime. Bastante. Lo que falta decir es que los primeros 3 son patrocinados por NetJet. Si Dynatrace nos apoya patrocinando a algunos otros, pues no seremos 3, seremos un equipo más integral, ¿no? Entonces, ojalá que es una convocatoria, es una invitación. Entonces, porque el objetivo de esto es hacerlo, como lo comenta Rogelio, de forma muy integral. Y además ahí me encanta el grupo que tiene, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo a nivel nacional, ¿no? Que tomar la batuta y hacerlo incluyente. Y este esfuerzo que tienen ustedes, la verdad es que a mí me encanta. Me gustaría que del lado de proveedores se diera, pero creo que es muy complicado. Por otras razones, ¿no? Pero qué bueno que ustedes lo pueden hacer. Entonces, realmente lo que buscaríamos sería darle más valor a este grupo. Buenísimo. Sí, muy bueno. Perfecto. Pues aquí les voy a mostrar en la pantalla directa. Gracias. Aquí ya. Lo que estamos viendo en la pantalla, no sé si ya están viéndolo todos ahí en el... Sí, me paso por ahí. No quiero interrumpir. Ya estamos. Esto es en vivo, así es que cualquier cosa se vale. Se permite. La culpa de marketing. Sí. Ándale, sí.
¿Me confirman si ya estamos viendo la pantalla de los indicadores? Sí, perfecto. Bueno, entonces, si me siguen oyendo, lo que estamos viendo ahí es el resumen y la síntesis de todo lo que les acabo de platicar. No, acá no la veo, no sé por qué, pero... Está La tenemos acá, sí. Si quieres, volteo la... No, sí, déjame ver si la... No, no, déjame ver si aquí está la... A ver si lo desconectamos y volvemos a conectar. Aquí está. Hay alguna ventana. Ahí está. Ahí está ya. Ahí está. Entonces, lo que tenemos ahorita en la pantalla, déjenme bajar el zoom. Porque... es el resumen en un tablero de impacto donde vemos todas las áreas que están involucradas a nivel de infraestructura. Vemos dos procesos de negocio transversalizados y vemos un tablero de impacto donde nos dice cada una de las áreas cuánto está aportando. En este caso es un indicador de ganancia, de venta, de rentabilidad, donde nos dice esta es la ganancia de cada servicio y esta es la acumulada del negocio. Si en algún momento las reglas de negocio derivados de los SLAs tiene una afectación negativa, genera una pérdida. Esa pérdida nos la da el negocio. Nosotros no la definimos, la da el negocio. Esto se resume y es la síntesis de todo. Ese es el único tablero. Este lo llamamos el tablero de mentalidad, porque lo que buscamos es cambiar la mentalidad de quien está observando los tableros, que sepa cuál es el impacto. Y esto es en tiempo real. El monitoreo de Dynatrace, el monitoreo de las infraestructuras, el monitoreo de los microservicios, todas esas ingestas de datos es en tiempo real. Esto no es post-mortem, no tenemos que esperar al fin de mes para saber cómo iba el proceso de la entrega de un pedido, cosas así, ¿no? Cuando nos metemos a cada uno de los elementos, lo que vamos a ver son diferentes componentes que aportan a ese indicador. En este caso, si vemos aquí un pedido, aquí lo que hicimos fue mapear un proceso transversalizado que está montado en diferentes componentes tecnológicos en la nube, on-premise, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros vamos viendo y el negocio nos define es cuál es el valor positivo y el negativo y quién lo impacta. En este caso, quien lo impacta son los errores 500 en las transacciones. ¿Sale? Entonces, si no hay errores 500 porque el negocio nos lo pidió así, pues no hay impacto en la parte económica. Sin embargo, también sabemos que hay desviaciones, cuál es la tasa de éxito de esas transacciones y el negocio sabe que esos métodos o esas llamadas o esas peticiones tienen un servicio específico en el proceso. Entonces, cuando esto lo ve el negocio o la gente que sabe y entiende esa transacción, ya sabe lo que le estamos mostrando. Tal vez nosotros como tecnólogos no lo sepamos, pero ellos ya lo saben. Finalmente está basada en tecnología. Y así podemos ir viendo cualquier otro en diferentes formatos. Podemos verlo en formatos ya de transacciones por métodos, ¿no? Que nos da también la parte de Dynatrace, ¿sí? Algunos de estos datos son en tiempo real, entonces me voy a brincar porque pues no se trata de que los vean a detalle. Alguien está muriendo. ¿Alguien? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, aquí, por ejemplo, tenemos el monitoreo a través de Dynatrace de cómo se ve la experiencia del usuario en un aplicativo móvil, donde el negocio nos dijo, todo lo que esté abajo del 95% está mal, me está haciendo perder lana. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una alta cantidad de pérdida y una baja cantidad de ganancia. ¿Por qué? Porque no estamos arriba del AppDex, que es un indicador de experiencia de usuario de los móviles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con esto ya podemos tener acciones específicas de revisión, de mejora, y Dynatrace nos da esa información. Las plataformas de Dynatrace dan mucha información en ese sentido de diagnóstico. Podemos tener el monitoreo de los enlaces. No tenemos que llevar el monitoreo del ping y de todos los enlaces. Aquí lo que necesitamos es consolidar. Esto lo que está haciendo es se conecta a una herramienta de SD-WAN, saca todos los datos, consolida y a través de una regla de negocio definimos cuáles son los parámetros de pérdida. Y lo mismo podemos hacer en un ambiente de Wi-Fi con redes inalámbricas, o lo mismo podemos hacer con un ambiente de ciberseguridad donde estamos monitoreando vulnerabilidades, donde estamos haciendo cuestiones de antivirus, etcétera, etcétera. Entonces, la data para el servicio es agnóstico. El manejo de la data es lo que es realmente importante. Cómo lo automatizamos es una, y la otra es cómo lo entregamos en tiempo real. Ese ha sido el gran diferenciador por el cual nos han buscado para resolver este tipo de cosas. No es fácil, no es sencillo, no. Requiere un alto compromiso de dedicarle tiempo a entender las cosas.
No es caro en el sentido monetario, pero sí se requiere inversión de tiempo, ¿sale? Entonces, todo lo demás que ya tenemos, esas datas, pues vienen de diferentes fuentes de información, como ya las vimos. Por ejemplo, este es un tablero que tiene Dynatrace, donde nos identifica, esto ya lo ve un analista de monitoreo, ¿sí? Pero ya sabe, alineado a cada servicio, a qué proceso le estamos pegando. Entonces, primero ve el tablero de impacto y luego le da doble clic para ir a la herramienta que tiene la información de qué está impactando. Y entonces ya pueden hacer un análisis tecnológico, ¿vale? Pero ya el analista tecnológico, el gerente de infraestructura ya supo que la falla en los routers o que la falla en el Kubernetes ya le pegó a tal proceso y estamos haciéndole perder tanta lana al negocio. Y entonces ahí sí nos movemos, ¿no? Ahí sí nos movemos, ¿sale? Entonces, este tipo de vistas y ese tipo de datos son los que nosotros estamos ingestando. Y aquí hay mucho de Dynatrace, pero también tenemos información de fuentes de monitoreo tradicional como Savix, o de fuentes de ciberseguridad como Cerebro, temas de pruebas de penetración, de SD-WAN, o sea, hay muchas cosas ahí metidas. Entonces, quería yo mostrárselo nada más para que lo vieran en la práctica. Este tablero que vieron está en vivo, o sea, está corriendo en vivo y está ingestando datos de una maqueta y datos de una fuente de datos reales, de unos microservicios reales, ¿no? Pues esto es todo lo que tengo el día de hoy para ustedes. Qué bueno que están y aprovecharon el proceso para cenar, porque sí vi que me agarré el micrófono por un buen rato, pero espero que la información sea valiosa, que se lleven algunas ideas, algunas cosas que les hayan servido, que tal vez no hayan escuchado, y si este concepto les interesa, pues háganoslo saber, podemos platicar, aunque no haya realmente un requerimiento propio en su organización. Lo que queremos es divulgar el concepto. Tenemos que transformar nuestro lenguaje y pasar de los modelos culturales y mentales hacia los modelos accionables con esa misma transformación mental. ¿Vale? Otra pregunta, Roger. Adelante, por favor. ¿Dónde está la inteligencia artificial en Dynatrace? La inteligencia artificial en Dynatrace es un componente que se llama Davis. Davis es el que nos permite generar... Ah, sí, la tarea. Ah, perdón. Está súper interesante. O sea, yo de repente dejé de poner atención a la transmisión, pero estaba escuchando a Roger. La capa de inteligencia artificial lo que nos permite es, a través de integraciones API REST, integrar datos y los propios de los agentes que tiene Dynatrace, los ponen en una base de datos no estructurada y los algoritmos de Machine Learning lo que crean son patrones de comportamiento de los datos. Entonces, de diferentes eventos, de diferentes fuentes de información, él genera patrones de comportamiento y lo que genera son problemas basados en desviaciones de comportamiento. Entonces, la alerta viene hasta en 10 minutos anticipada a lo que se está empezando a degradar o lo que está empezando a fallar. El detalle aquí es bien importante. La inteligencia artificial por sí sola no resuelve la problemática de la predicción. Ojo. Lo que hace es anticipar el comportamiento de un dato que aprendió como patrón, pero no está dándonos la predicción de nada. Estos algoritmos que están en estas herramientas lo que aprenden son patrones de comportamientos de datos, ¿vale? Y son modelos predictivos basados en estructuras determinísticas, que no son como las que teníamos en los monitoreos tradicionales, que son estadísticas. Ahí hay tendencias, etcétera. Estas son determinísticas. Entonces, es correcto, es correcto. La causa. Entonces, ahí es donde está la inteligencia artificial metida dentro del SaaS, dentro de la nube. Los datos viajan, se van a la plataforma de Dynatrace. Allá está el Machine Learning, toda la infraestructura. Y nosotros internamente tenemos otro componente que ayuda a que todos los datos que Dynatrace no puede ingestar, que son datos de negocio, nosotros los ingestamos y hacemos exactamente lo mismo con nuestros propios algoritmos. Entonces tenemos una combinación y una vinculación de datos de TI con datos de negocio procesados por inteligencia artificial que predice comportamientos, ¿sale? Y eso es lo que nos ayuda a hacer, anticiparnos, dar un paso adelante de los eventos, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias. Pues ¿Y dónde esto está es todo RDA? lo que yo tenía para mostrarles, como les comentaba. Muchas gracias por su tiempo, por la disposición de estarme poniendo atención y espero que esta información sea valiosa y quedamos atentos a sus retos, a los que nos quieran poner por mail o al ratito en la charla
y pues sigan disfrutando los que estamos aquí en la cena, los que están remotamente, pues del espacio en casa, y que estén todos bien. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roger. Hay otra pregunta muy rápida. Nada más dice, ¿y en dónde está el RDA? El RDA es un componente que también nosotros tenemos una parte en la nube de nosotros, que es un worker, puede estar en la infraestructura del cliente, y es un SaaS que también consumimos, que es un servicio en la nube de un fabricante americano, ¿no? Entonces, RDA es un componente el que nos ayuda a hacer las integraciones, ¿no? Y es parte del sistema circulatorio de esto. Es básicamente, si no el corazón, sí está cerquita, ¿no? O sea, es el sería eje, como es el un... de los datos. Sí, sería como un sistema circulatorio, ¿no? Porque es el que consulta y regresa. Claro. Y nada más quisiera concluir con un par de comentarios. Entonces, cuando nosotros también vamos a situaciones como la presentación de ahora, a mí me encanta que nos pongan fecha, ¿no? Entonces, hay fecha ya para esto y estamos proponiendo un par de fechas. Puede ser segunda o tercera semana de septiembre. Creo que ustedes hacen su team back y deciden cuál les conviene. No sé si les convenga la semana del 15, 16 de septiembre. A nosotros nos gusta porque pues, obviamente es algo que hace un poquito switch off de trabajo, pero pues se ha convertido como un día familiar, ¿no? Entonces, ustedes escojan ya sea entre la semana que es la del, bueno, la podremos ver en calendario, ¿no? ¿Sí? Entonces, queremos proponer quizás septiembre. ¿Sí? Creo que es buena fecha. Perfecto, perfecto. Y que tenga fecha concreta, ¿no? Ah, buenísimo. Y el otro comentario es, nada más te preguntaré, Roger, ¿qué retos estamos atendiendo en otros lados para que sirvan como ejemplo? Porque vamos a dar prioridad a quienes consiguieron el privilegio de contar con su asistencia el día de hoy aquí. Por supuesto, está extensivo a todo aquel que se está conectando, pero sí, definitivamente daremos prioridad a quienes hoy nos acompañan. Entonces, no sé si tú, Roger, quieras platicar qué retos nos están presentando para que podamos hacer esta selección, ¿no? Y bueno, Se escucha mal. Y ahora sí, final de parte, ya le paso el marrón a Roger. No, sí se escucha muy mal. Se escucha muy mal. Ya no era importante. Exacto. Ya les avisamos ahorita. Gracias, Rafa. Su servidor Javier Martínez, y bueno, seguramente nos podrán ayudar ustedes en esa coordinación para que tengamos esta comunicación de forma ágil. Muy bien, pues los temas que estamos abordando tienen que ver con todo lo que es un front que genere rentabilidad previa. O sea, cualquier elemento que tenga que ver con canales de contacto con el cliente para generar rentabilidad, como pueden ser marketplaces, e-commerce, temas de logística para la entrega just in time, temas de delivery, temas de suministro en centros de distribución, suministro de materia prima. Perdón. Gracias. Entonces, comentábamos que qué retos eran los que tenemos sobre la mesa. Mike, dame un minuto porque ya me voy y ya es para despedirme. Ya. Entonces, los retos que estamos atendiendo son cualquier tema que tenga que ver con el front de rentabilidad hacia el negocio. Es cualquier marketplace, temas de aplicaciones móviles o generación de ventas a través de móvil, experiencia de usuario, establecimientos físicos o ambientes, entornos digitales, la parte de logística de última milla, logística de centros de la línea de producción a los centros de distribución,
y las líneas de manufactura. O sea, podemos intervenir el monitoreo y la interacción de datos desde la línea de manufactura hacia los elementos o los indicadores de rentabilidad. Entonces, prácticamente tenemos toda la trazabilidad de punta a punta desde la generación o el suministro de la materia prima hasta la experiencia del usuario, indistintamente el mercado, ¿no? Habrá algunos retos más difíciles que otros, como los médicos, por ejemplo, los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con temas de agroindustria, pero prácticamente lo que es financiero, retail, deliveries, alimentos, pues prácticamente seguros, insurance, insurtech, casi todos los tenemos ya como casos de uso mapeados. Entonces, esos son los retos que pudiéramos encontrar. Si nos quieren poner otro que salga de esa estructura, también bienvenidos, ¿no? O sea, aquí estamos justamente para generar los casos de uso y demostrar cómo este servicio es agnóstico a la vertical de mercado y a las posibles problemáticas que puedan tener. ¿Ok? Pues muchas gracias otra vez. Excelente noche a todos. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia de Sellos Mexicanos y LATAM. Aquí un pequeño reconocimiento digital, ya se lo haremos llegar al buen Roger. Gracias, Roger. Aplausos, gran ponencia. Y bueno, todos los interesados ya los estaremos poniendo en contacto con Javi, con Roger, con la gente de Netgear. Muchas gracias, que pasen buena noche y disfruten. Gracias a todos.